Ahí está. Bueno, hoy es la primera clase de laboratorio. La idea es que van a hacer cada uno en sus casas un péndulo simple. Ayer o ayer, no me acuerdo, está subida la guía del TP en el campus para que ustedes la puedan leer y puedan saber de qué se trata, qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que medir. Entonces, la idea de hoy es poner algunas cosas en común para que ustedes puedan trabajar y contarles algunos tips para que tengan en cuenta a la hora de hacer el experimento para evitar posibles fuentes de errores y cosas que los pueden llegar a molestar a la hora de hacer el trabajo. Y también para poner en común un par de conceptos. Entonces, vamos a arrancar con lo que es un péndulo simple. Esto me lo copié directamente de la guía. Este dibujito ya lo habrán visto. Un péndulo simple lo que dice es que es un modelo idealizado que consiste en una masa puntual suspendida a un hilo sin masa e inextensible. Entonces, ya acá empiezan a aparecer suposiciones que nosotros hacemos para trabajar en el aspecto teórico, en la parte teórica. Un segundo, listo. Que en el experimento vamos a tener que hacer que se cumplan. Nosotros ya estamos diciendo que tenemos una masa puntual en un hilo que es sin masa y es inextensible. Entonces, cuando nosotros hagamos el experimento, vamos a tener que trabajar con masas puntuales, ¿sí? Entonces, no podemos colgar cosas que sean muy extensas, y tenemos que trabajar con un hilo que dice sin masa, obviamente en la realidad va a tener masa, pero que la masa que tenga sea muy pequeña, sobre todo comparada con la masa de lo que vamos a estar colgando. Y además que sea inextensible, o sea, quiere decir que este hilo siempre va a tener la misma longitud. Entonces, por ejemplo, cosas como lanas, que capaz que son, se pueden estirar más fáciles, no suelen ser buenos hilos. Bueno, además, cuando la masa se aparta de un equilibrio, o sea, este péndulo tiene un equilibrio cuando está vertical. Si yo separo de la masa del equilibrio, por ejemplo, como está en la figura, van a aparecer fuerzas. Una fuerza es la tensión, que es hacia el centro del círculo, y el peso, que si uno lo descompone en un eje radial, como este que está acá, y un eje tangencial, ¿sí? El peso les va a quedar mg coseno en el eje radial y mg seno en el eje tangencial. Esta fuerza, este peso tangencial, va a funcionar con una fuerza restitutiva y va a hacer que el cuerpo vaya de vuelta, quiera volver a su posición de equilibrio. Ese movimiento que se va a generar de ida y vuelta es lo que se conoce como una oscilación. Y estas oscilaciones se llevan a cabo en un plano fijo. ¿Sí? Esto yo se lo remarqué porque es muy importante. Nosotros vamos a tener que armar un péndulo y lo que necesitamos es que ese péndulo esté oscilando en un plano fijo. Entonces, esa es otra de las hipótesis que tenemos que buscar que se cumplan. Entonces, si uno plantea las ecuaciones de Newton en este sistema, hasta acá me escuchan bien, ¿no? ¿Está todo bien? Sí, sí. Genial. Gracias. De vuelta, cuando quieran pararme y preguntar algo, son bienvenidos. Entonces, si yo planteo las ecuaciones de Newton, tenemos un eje radial donde va a ser tensión, apunta hacia el centro del círculo, así que es positiva. El peso radial es negativo, ¿sí? Apunta hacia afuera. Y eso es igual a masa por la aceleración centrípeta. Esta ecuación no le vamos a dar mucha bola. Sí le vamos a dar mucha bola a esta ecuación, que es en el eje tangencial. En el eje tangencial yo voy a tener el peso tangencial, o sea, el peso por el seno, que es igual a la masa por la aceleración tangencial. Nosotros no lo vimos en detalle. Bueno, esto, como yo les había dicho antes, es la fuerza restitutiva. Fuerza restitutiva es la fuerza que hace que cuando yo me voy del equilibrio, la masa quiera volver al equilibrio. Vendría a ser como una suerte de fuerza elástica también.
La aceleración tangencial la podemos escribir como L por esto que está acá, esta cantidad es la aceleración tangencial, o sea, cuánto se acelera el ángulo en el tiempo. Y a partir de eso, y con una hipótesis de ángulos pequeños, que ahora vamos a ver en detalle de qué se trata, uno puede calcular el periodo, ¿sí? Este periodo que lo habíamos visto hace un tiempo, que es cuánto tardo en generar un movimiento cíclico, en cuánto tardo en ir y volver. Entonces, para un péndulo, se puede mostrar que ese periodo vale 2pi por la raíz de la longitud sobre la aceleración de la gravedad. Entonces, este va a ser nuestro caballito de batalla para hacer el experimento. Entonces, quiero ahora hablarles un poco de lo que es esto de ángulos pequeños, que ahí ya en la guía lo tienen. ¿Y qué es lo que implica? Cuando nosotros hablamos de ángulos pequeños, lo que estamos suponiendo es que cuando agarramos un ángulo y le aplicamos el seno, la función seno, obtenemos algo similar en radianes, ¿sí? Esto está en radianes. O sea, si yo agarro un ángulo que es 0,1 radian y le aplico el seno, se va a cumplir ángulos pequeños si el resultado me da cerca de 0,1 radian. La idea de esto es que lo que estamos haciendo en la función seno es hacer un polinomio de Taylor a orden 1. Si uno quisiera hacer el término siguiente en Taylor, el término siguiente sería este que está acá, el cúbico, ¿sí? No tiene término, el seno no tiene los términos pares, tiene los términos impares. Estamos todos familiarizados con Taylor, ¿no? Yo no me lo acuerdo mucho, pero más o menos. Está bien. La idea de Taylor es una función, por ejemplo el seno, desarrollarla en potencias de la variable. O sea, si vos tuvieses el seno de x, sería desarrollarlo en potencias de x. Sí. Eso lo que te permite es aproximar la función, trabajarla de una forma más fácil. Nosotros estamos trabajando con el Taylor más sencillo, que es el seno, aproximarlo a orden 1, que les daría el tita. El término siguiente de Taylor, el cúbico, es este que está acá, ¿sí? Y lo que vamos a pedir nosotros es que en radianes, tita sea mucho más grande que tita al cubo sobre 6, ¿sí? O sea que el primer término con el que estamos trabajando el Taylor sea mucho más grande que el siguiente. Cosa de que el siguiente término y todos los que siguen lo vamos a poder despreciar. Entonces, acá yo les traigo una tabla donde comparo distintos ángulos con, bueno, cuánto vale el ángulo, el seno y tita al cubo. Entonces, fíjense que, por ejemplo, para 5 grados, en radianes 5 grados es esta cantidad, y si yo calculo el seno de esto, lo que me va a dar es esta cantidad. Entonces, fíjense que 1, 2, 3 decimales, ¿sí? Hasta el 7 coinciden. Fíjense que la aproximación es buena, por lo menos en 3 decimales. Ya en el cuarto decimal ya tengo una pequeña diferencia. Uno me da un 2, el otro me da un 1. Y si se fijan, el término cúbico, ¿sí? El término cúbico, fíjense que es 10 a la menos 4, es una cantidad muy pequeña. Entonces, por ejemplo, para 5 grados, la hipótesis de ángulos pequeños se cumple bien. El ángulo se parece al seno y este término cúbico es muy chiquito. A medida que nosotros aumentamos el ángulo, por ejemplo, pasamos a 10 grados, acá, por ejemplo, en 10 grados, tenemos que tita y el seno se parecen en 2 decimales, son iguales en 2 decimales, y en el tercero ya difieren. Y, por ejemplo, el término cúbico ya aumentó un poco, ¿sí? En 20 grados, ¿sí? Empiezan a aparecer diferencias un poco mayores, pero, por ejemplo, en 20 grados ya estamos al límite, se siguen pareciendo en 2 decimales, pero ya el término cúbico empieza a crecer. Fíjense que a medida que aumentamos el ángulo, el término cúbico aumenta, ¿sí? Y ya en 40 grados, ya en el segundo decimal, ya no se parecen en nada. Uno me da 0,69, el otro me da 0,64, y ya el término cúbico empieza a ser importante. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con ángulos pequeños,
Bueno, como mucho vamos a tener que trabajar con 20 grados, ¿sí? Podemos trabajar con 20, podemos trabajar con 10, podemos trabajar con 5. Mientras más chico sea el ángulo, ¿sí? Lo que estamos viendo acá es que más se parece tita al seno de tita. Entonces, para cumplir esta hipótesis de ángulos pequeños, que es la que me permite calcular el periodo como 2pi por raíz de L sobre G, lo que necesito es trabajar con estos ángulos pequeños. Entonces, cuando trabajen, no se vayan mucho más de 5 y 10 grados. Ya en 20 sabemos que hay una pequeña diferencia. En 5 o 10 grados la cosa va a andar bien. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Gracias. Entonces, ustedes en la guía tienen esta otra fórmula, que es una fórmula más general. Si ustedes no hubiesen hecho ángulos pequeños, hubiesen llegado a un desarrollo de esta forma, que el periodo es, bueno, 2pi sobre raíz de L sobre G, que es lo que nosotros conocemos, multiplicado por este choclo, que depende del ángulo. Entonces, si ustedes quieren trabajar con 40, 60 grados, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, en realidad sí hay un problema, van a tenerlo ustedes, que es que van a tener que calcular toda esta porquería que está acá. Y eso se hace como muy tedioso. La idea en este experimento es que trabajemos con ángulos pequeños, de manera de que todo lo que está en paréntesis lo vamos a poder aproximar por 1. Después ustedes en el trabajo van a tener que demostrar que con el ángulo que trabajaron se cumple esta hipótesis de ángulos pequeños. En particular, creo que en la guía les dice que con 10 grados, ¿sí? Prueben de que el periodo que calculan con ángulos pequeños y el periodo calculado de esta manera, sí, son similares. Bueno. Entonces, pasemos a los elementos que vamos a necesitar para trabajar. Voy un segundo al chat, ¿está todo bien? ¿Está todo bien? Yo lo que trabajé es con un hilo, ¿sí? Este es creo que es el hilo que se usa para cuando haces el matambre envuelto. Estaba en casa, yo lo usé y me sirvió, así que con eso no hay mucha ciencia. 1 metro, ¿sí? Algo que pueda medir distancias largas. Puede ser un metro de los metálicos. Esto es una cinta métrica, es más para costura, pero con cualquier cosa que pueda medir longitudes van a andar bien. Una masa puntual. La idea de esta masa puntual es que tenga por lo menos un peso mayor que el hilo que estamos colgando y que sea pequeño, ¿sí? Que no sea muy extendido, que no tenga dimensiones muy extendidas. Si lo quieren poner en números, la longitud de esta masa puntual tiene que ser mucho más chica que el tamaño del péndulo con el que vamos a trabajar para poder cumplir con la hipótesis de masa puntual. Si la masa no es puntual, el periodo que nosotros calculamos con la fórmula que les mostré más arriba, no nos va a dar. Después van a necesitar una cinta adhesiva para pegar el péndulo, el hilo. Yo uso una regla para medir algunas longitudes, que quizás el metro era demasiado largo, y una tijera para cortar. A eso vamos a agregar un cronómetro para medir el tiempo. Pueden usar el del celular. De hecho, lo mejor es que usen el del celular, que van a poder tomar tiempos parciales y demás. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Ese hilo que usted usó es bastante grueso y yo usé el hilo de coser de mi abuela. Sí, está bien. Si se la banca, está todo bien. Sí, se la banca. De hecho, me parece que al ser tan finito, el objeto que yo utilicé gira mucho. Bien. Tan finito que el hilo se retuerce. Bien. Ese giro, por ejemplo, lo que te va a hacer es cambiar un poco el periodo. Porque cuando nosotros estamos pensando en una oscilación de una masa puntual, ¿sí? Esa masa puntual no puede girar. Ay, Dios. ¿Se entiende? Sí. No, a ver, se puede corregir eso. Ahora después, la idea es que después nos separamos en grupos y todas estas dudas puntuales de péndulos que ustedes tengan en su casa, las vamos viendo
en detalle, ¿sí? Ok, gracias. Pero sí, está bien la idea. Sí, la cinta parece una taza de café, pero bueno, no tiene café, que me vendría muy bien. Una vez que nosotros tenemos todas las herramientas para trabajar, hay dos en particular que van a ser instrumentos de medición. Uno es el cronómetro del celular, y en cada uno de esos instrumentos lo que tenemos que saber bien es cuál es el error que tienen. Por ejemplo, en el celular, si ustedes van a medir con el cronómetro, fíjense que el cronómetro en este caso les mide minutos, segundos y acá centésimas de segundo. Entonces, lo más chico que puede medir este cronómetro es 0.01 segundo. Entonces, ese es mi error. ¿Sí? Ténganse anotados en algún lado cuál es el error de los instrumentos que ustedes van a usar. Si usan una cinta métrica o una regla, por ejemplo, lo mínimo que me puede medir la cinta métrica o la regla, ¿sí? Es 1 milímetro. Entonces, el delta X, el error en X, el error en la longitud, va a ser 0,1 centímetros o 0,001 metro, ¿sí? Si lo quieren en el sistema internacional. Tengan cuidado si su regla, como la que tengo acá, mide en pulgadas, bueno, úsenla en metros, ¿no? Entonces, acá yo les dejo algunas ideas para armar el péndulo. Ustedes lo pueden armar como ustedes quieran, mientras que funcione, está todo bien. Yo, por ejemplo, acá lo pegué con una cinta al marco de la puerta. ¿Sí? Esta es una forma muy fácil de hacerlo. Lo que tiene es que, voy a pasar a la pluma, cuando este péndulo se mueve, ¿sí? Este punto, en particular la cinta, empieza a hacer fuerzas para los costados, ¿sí? Y eso va a hacer que la cinta de a poco se vaya despegando. Entonces, en eso tienen que ser muy cuidadosos de que, si van a hacer esto, asegúrense de mantener siempre la cinta en el mismo lugar y no actualizarla o no, ¿cómo se llama esto? O no apretarla a último momento. Pero sí vayan controlando que no se les despegue, porque si no, eso también les va a generar errores extra en el experimento. Otra forma que yo encontré es hacerle un agujero a la cinta, ¿sí? Y por ahí pasar el hilo. También lo malo es que se suele despegar. Lo pueden atar si tienen algún lugar en la casa donde se pueda llegar a atar, algún soporte. Pueden atar el hilo, eso no hay drama. Lo importante cuando ustedes hacen esto es que cuando vean la oscilación ocurra en un solo plano, ¿sí? No se esté moviendo en varios planos el péndulo cuando oscila, sino que lo haga en un único plano. A mí lo que me vino bien es aprovechar ¿cómo se llama? El agujerito del palo de la cortina. Entonces lo mandé, dejé caer el hilo por este agujero que está acá, y con eso no tuve ningún problema. En mi caso, lo que tuve que tener sí en detalle es que, se me fue, es que el hilo no toque los bordes de este agujero, porque cuando los toca aparece una fuerza extra, que por ejemplo iría para este lado si toca este borde, o para este lado. Déjenme que tenga a alguien. Y eso me cambia todo el movimiento del péndulo. Pero si uno es cuidadoso y hace un par de pruebas, lo hace oscilar un poco, se asegura de que no haya contactos con los bordes, le puede quedar un buen péndulo. Con respecto a la longitud del péndulo, lo mínimo que dice la guía son 50 centímetros. Lo ideal sería que trabajen entre 1,3 metros, 1,5 metros, porque después en la última parte de la experiencia van a tener que recortar la longitud del hilo. Entonces, si ustedes lo hacen muy cortito, van a tener poca cantidad para recortar. Trabajando con 1,5 metros van a tener una
una buena cantidad de soga para poder acortar y trabajar. Bueno. Para la masa puntual, lo que tienen que tener cuidado, yo por ejemplo acá uso una soga, si se fijan acá en esta foto, la soga, perdón, uso una goma de borrar con la soga. Lo que quería decir con la soga es que si se fijan acá ven que tiene una pequeña como inclinación, ¿sí? Eso tiene que ver por cómo agarré la soga. En eso tómense unos minutos para asegurarse de que cuando ustedes cuelgan el cuerpo, por ejemplo, si esta es la soga y esta es la goma, que quede en esta posición, ¿no? Que quede bien vertical. Y que cuando oscile, ¿sí? Esto se mueva de esta forma, ¿sí? Que no tenga un movimiento de este estilo. No sé, por ejemplo, si llega acá y que la goma me quede acá, ¿sí? Este movimiento lo tienen que tratar de evitar. Lo mismo si que le gire sobre su eje, bueno, todas esas cosas las vamos viendo en detalle. La idea es que no sean cuerpos muy extensos y que sean lo más regulares posibles. Regulares quiere decir que tengan formas regulares. Por ejemplo, esto parece una especie de elipse. Entonces, si yo tuviese que calcular el centro de masa, yo sé que el centro de masa está en el centro del objeto. ¿Por qué? Porque nosotros la longitud del péndulo la vamos a terminar calculando de esta forma. Desde el punto fijo donde uno sostiene la cuerda hasta el centro de masa del objeto. ¿Sí? Por ejemplo, si la soga me mide 1 metro, ¿sí? Le voy a tener que sumar esta distancia que está acá, de acá hasta acá. Del borde del objeto a el centro de masa. Eso va a ser el L del péndulo con el que vamos a trabajar. Entonces, ¿en qué va a consistir una medición? Una medición va a consistir en, desde el reposo, dejamos que el péndulo se comience a mover. El péndulo va a pasar por su posición de equilibrio con una velocidad hacia la derecha. Después va a terminar en la izquierda, va a volver a tener velocidad cero. Ahí sería el momento en el que se vuelve a detener la masa. Y después va a volver a pasar por la posición de equilibrio con una velocidad para la izquierda. Y finalmente llega al punto donde arrancó con velocidad cero. Disculpa, Seba, ahí, sí. Ahí alguien quiere entrar en el chat, ¿viste? No tengo ninguna admisión. A ver, que me lo mande de vuelta. No, profe, ya la aceptaste, me parece. Ah, ¿ya la acepté? Sí, sí. Perdón, gracias. Entonces, este movimiento de ir y volver es un periodo. Entonces, cuando nosotros tengamos que calcular cuánto mide un periodo, lo que hacemos es, en este momento, apretar el cronómetro y en este momento volver a apretar. El resultado, lo que va a decir el celular, el cronómetro, va a ser un tiempo y ese es el periodo que necesitamos medir. ¿Sí? Entonces, de punta a punta lo que tenemos es un periodo. ¿Cómo nos aseguramos de cumplir con esta hipótesis de ángulos pequeños? Bueno, cuando nosotros apartamos del equilibrio, ¿sí? De la posición de equilibrio, lo corremos a la izquierda al péndulo, se va a formar un ángulo con la vertical. Si ustedes hacen trigonometría, ¿sí? Y usan el seno de ese ángulo, el seno de ese ángulo, un segundo, permitir. ¿Sí? El seno de ese ángulo va a ser el largo del péndulo con el que estamos trabajando, perdón, al revés, esta cantidad de X sobre el largo del péndulo que va a ser la hipotenusa. Entonces, si uno conoce, si uno dice, bueno, quiero trabajar con 5 grados, puede despejar la X, y por ejemplo, para 5 grados y un largo de 130 centímetros, la distancia que uno tiene que apartar con respecto al horizontal es 11 centímetros. Esta cuenta ustedes la van a hacer con su péndulo y con el ángulo con el que quieran trabajar.
Ahí hay un par de grupos que faltan. No sé, Cristian, si lo puedes ver. Entonces, la idea es que esto lo hagan una vez, ¿sí? Separen el péndulo de posición de equilibrio una cierta distancia, que ustedes digan, bueno, quiero trabajar con 5 centímetros, bueno, tengo que en el eje X correrme 5 centímetros, perdón, cierta cantidad de centímetros, y ahí se hace una marca en el piso y saben que siempre tienen que tirar el péndulo desde esa posición. Entonces, con eso se aseguran que estén trabajando con la hipótesis de ángulos pequeños y que el ángulo sea con el que ustedes quieren trabajar, 5, 10 o la cantidad de grados que ustedes quieran. Una cosa importante es que el péndulo tiene que partir del reposo. Entonces, el truco ahí está en tirarlo una primera vez y no medir, sino arrancar a medir en el segundo periodo. Entonces, de esa forma uno se asegura de que parta el reposo, porque si no, muchas veces con la mano cuando lo dejamos, lo soltamos, a veces le estamos dando una pequeña fuerza inicial, el péndulo parte con alguna velocidad inicial y eso nos puede llegar a cambiar los resultados. Entonces, el truco es, la primera oscilación la dejo pasar y arranco a medir a partir de la segunda. Entonces, me aseguro que salga del reposo. Déjame un segundo. Bien. Entonces, a ustedes les va a pasar que cuando miden el periodo, sobre todo cuando midan periodos individuales, van a ver que el periodo que miden no siempre es el mismo. Si, por ejemplo, ustedes estiman un periodo de 1,5 segundos, les va a pasar que a veces van a medir 1,51, 1,52, 1,48, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es ¿por qué no siempre mido el mismo valor de periodo? Yo acá, por ejemplo, les puse algunos periodos que yo medí. Fíjense que, por ejemplo, el primer periodo me dio 1,97, 2,28, 1,74. ¿Ven que va cambiando? No siempre puedo medir el mismo periodo. Y de hecho, en este caso, tengo mucha fluctuación, mucha diferencia entre los periodos que mido. A pesar de que el experimento es el mismo. Yo el péndulo no cambié y cada vez que mido con el cronómetro tengo distintos resultados. La pregunta es, ¿por qué pasa esto? Bueno, esto pasa porque cuando medimos aparecen errores involuntarios, errores humanos, que me modifican el valor de lo que mido. Mientras el periodo del péndulo no está cambiando, porque el péndulo yo no lo estoy modificando, mientras no cambie el largo y no cambie la gravedad, el péndulo va a seguir teniendo el mismo periodo, yo lo que observo con el cronómetro me cambia. Entonces acá aparecen algunos errores humanos que van a modificar el resultado de lo que yo esté midiendo. En general hay como 3 grandes tipos de errores: errores visuales, errores táctiles, errores auditivos. Les dejo a ustedes pensar cuál es el que están cometiendo cuando trabajan con un cronómetro. Y son errores que se puede estimar cuánto valen para cada persona. Entonces, la idea también es que ustedes estimen cuál es el error que están cometiendo cuando miden el periodo del péndulo con el cronómetro. Ahí creo que acá se pasa, Cristian, algo les contó. No sé si Cristian quiere decir algo de esto más. No, sí, les comenté ahí en la última clase, cuando vimos la teoría de errores, que hay un método muy simple para medir su tiempo de reacción, ¿no? Con la hoja que se cae y uno tiene que agarrarla. Busquen por internet y si no, piensen en cómo pueden estimar eso o cómo pueden medir el tiempo de reacción. Tampoco tienen que trabajar mucho en eso, pero solo tienen que tener claro que en cualquier medición, cuando está involucrado el ser humano, siempre va a haber un error de este tipo y que es difícil decir cuánto es.
eso hay que hacer una estimación. Bueno, nada más. Bueno, bien. Entonces, la idea es, si ustedes midan un periodo, van a tener asociado un error, que yo lo llamé E, donde se compone de dos cosas. Una parte es el error por el instrumento, ese 0,01 segundos que tienen por medir con un cronómetro, de eso no se pueden salvar. Y después van a tener un error humano que cuando lo calculen van a ver que es mucho más grande que el error en el instrumento. Entonces, cuando ustedes midan de un periodo, el error que va a predominar va a ser el error humano. A mí me gusta decirle error humano, creo que también hay otra forma de decirlo, no me acuerdo cuál es. Entonces, ¿qué pasa si miden varios periodos juntos? Bueno, este periodo humano, este error humano, lo que va a pasar es que se va a empezar a distribuir. Ahora lo vamos a ver en detalle. Entonces, supongan que ese error que nosotros tenemos es de un segundo, ¿sí? Un segundo es mucho más grande del error que van a estar cometiendo, está exagerado en este caso. Entonces, la primera parte de la guía lo que dice es, mida n periodos juntos, o sea, mido un periodo, ¿sí? Anoto el tiempo. Mida 5 periodos, o sea, dejo correr 5 periodos seguidos y mido el tiempo que obtengo. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale un periodo, lo que hago es dividir por 5. Entonces, ahí obtendría cuánto vale mi periodo promedio. Entonces, así como yo obtengo un periodo promedio, mi error, que antes era un segundo, ¿sí? Yo lo voy a estar dividiendo en 5, porque medí 5 periodos. Entonces, por ejemplo, acá yo obtendría un error de 0,2. Si lo hiciese con 20, bueno, dejaría pasar 20 periodos, me daría, no sé, por ejemplo, este número, lo divido por 20 y obtengo el periodo total, el periodo promedio. Y de la misma forma, el error se me dividiría por la cantidad de periodos juntos que medí. Tengan cuidado, por ejemplo, yo acá en esta tabla que les puse, no redondea una cifra significativa. Ustedes van a tener que redondear una cifra significativa cada vez que presenten tablas y resultados, ¿sí? Yo me tomé esa licencia. Y la idea que tenemos con esta estrategia, que es la primera parte de la guía, es que ustedes puedan ver cómo disminuye el error que cometemos en cada medición con esta estrategia de tomar varios periodos juntos. Una cosa que les puede pasar es que cuando ustedes dividan por 50 periodos, el error que obtengan sea más chico que el instrumental. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cuál es el que mandaría en ese caso? El instrumental. ¿Cómo? El instrumental mandaría, porque... Claro, nunca, exactamente. Tengan siempre en la cabeza que ustedes nunca van a poder medir menos que el error instrumental. Entonces, si yo hubiese tomado un n muy grande, ¿sí? Este un segundo se me dividiría, no sé, en 1 dividido, no sé, 1.000.000, sería un número muy chico, pero ese no va a ser mi error, porque en ese caso el que va a mandar va a ser el instrumental. Menos que el instrumental yo no puedo medir. Después en la segunda parte van a tener que medir 100 periodos de forma individual. Entonces para eso vamos a usar la opción parcial del cronómetro. Si se fijan, cada uno de ustedes tiene su cronómetro. En el mío lo que hace es, en esta columna a la derecha, me marca los periodos parciales. ¿Sí? Cada vez que aprieto parcial me marca un periodo. Entonces esto lo van a hacer 100 veces. ¿Sí? Van a dejar que el péndulo oscile. Y cada vez que completa una vuelta, ¡pum!, aprietan parcial. Una vez que tengan los 100 periodos, esto lo van a poder buscar en un Excel para trabajar. Y de esta forma conseguirse 100 mediciones que sean independientes entre ellas. Entonces, un cuidado que van a tener que hacer es que, bueno, que las 100 mediciones traten de medirlas de una sola vuelta, o sea, sueltan el péndulo, lo dejan oscilar y no lo detienen, ¿sí? Sino que en esa ida y vuelta lo cuentan 100 veces.
Hay péndulos que se detienen, ¿sí? Que ya a las 80 mediciones ya dejan de moverse, entonces en ese caso pueden dividirlo, hacerlo en 2 tandas de 50 y 50, ¿sí? Eso vayan manejándolo ustedes con el péndulo. Lo importante, antes iba a decir una cosa, que es ¿por qué es que se detienen los péndulos? Nosotros vamos a tener 2 fuerzas que en nuestro Newton no consideramos y que pueden hacer que los péndulos se frenen a medida que pasa el tiempo. Y son el rozamiento con el aire, que en general el rozamiento con el aire es muy chiquito, y lo que suele molestar mucho son lo que se llaman, o yo lo puse como fuerzas disipativas en el punto fijo. El punto fijo, que es donde agarramos el péndulo, a veces tiene fuerzas que son sutiles, son pequeñas, pero que si uno hace que oscile 100 veces, empiezan a cobrar relevancia. Entonces, si a ustedes se les frena mucho el péndulo, revisen en el punto fijo, ¿sí? Que el punto fijo, no es, que el hilo, por ejemplo, no esté tensionando de más. Por ejemplo, lo que le conté con la cinta adhesiva, de que cuando se mueve, la soga muchas veces tironea de la cinta y eso hace que el péndulo se vaya aflojando y que se vaya frenando. Entonces, si a ustedes el péndulo se les frena, sospechen mucho de dónde lo están agarrando. Otra cosa que se tienen que asegurar es que esas 100 mediciones sean independientes entre ellas, no tengan lo que se llama correlación. Entonces, hay una forma muy sencilla de ver si algo está correlacionado o no, que es haciendo un gráfico de dispersión. Gráfico de dispersión es como se llama en el Excel, en donde en el eje X graficamos el número de medición, o sea, vamos de la medición 1 hasta la medición 100, y en el eje Y graficamos el periodo obtenido. Si ustedes ven algo de este estilo, ¿sí? Que ven que es como una línea recta horizontal, ¿sí? Donde los puntos, bueno, están todos dispersos, pero alrededor de alguna línea horizontal que después vamos a ver que es el promedio. Esto, por ejemplo, es una señal de que ustedes midieron bien, de que no hay una correlación entre los datos. Lo otro que les puede pasar, cuando hay una correlación, es que ustedes vean que los datos tienen una cierta pendiente hacia abajo. Si a ustedes les pasa esto, es porque hay alguna fuerza que los está frenando, entonces hay que rever el péndulo con el que están trabajando. Probablemente hay un rozamiento exagerado con ese punto fijo. Entonces, cuando ustedes miran los 100 periodos, hagan un gráfico de dispersión y fíjense que lo que obtienen es esto. Si lo que obtienen es esto de acá abajo, bueno, va a haber que revisar el péndulo. Bueno, entonces, esto es un caso sin correlación entre datos, que es lo que queremos lograr, y esto es un dato con correlación, que es lo que queremos evitar. Entonces, una vez que ustedes tienen las 100 mediciones, lo que van a construir es un histograma. Un histograma es un gráfico de barras donde uno grafica lo que es clase contra frecuencia. Para nosotros las clase es solamente un nombre que les va a aparecer en el Excel. Nosotros lo vamos a borrar clase y le vamos a llamar tiempo. Para nosotros las clases son el tiempo. Y lo que nos permite es, si por ejemplo yo me di un periodo mínimo entre 1,70 segundos y 2 segundos, me puedo generar intervalos. Estos intervalos, por ejemplo, no sé, de 1,70 a 1,79, de 1,80 a 1,89, de 1,90 a 2, esas serían mis clases. Le digo clase porque ustedes cuando construyan el histograma, el Excel les va a quedar algo así, ¿sí? Esto que sería clase, después nosotros lo vamos a borrar y vamos a poner tiempo o periodo, ¿sí? Y les quedaría de esta forma el histograma. Fíjense que la forma que tiene, bueno, antes, cuando ustedes lo hagan en el Excel, el número que les aparece acá abajo es donde arranca el intervalo. Eso para que lo tengan en cuenta. Y esto lo que tiene es forma de gaussiana. Una gaussiana es una función que tiene esta pinta. ¿Para qué no puedo dibujar? Se me quedó el mouse. Algo así. Denme un segundo que mi mouse está muriendo. Necesito el cable para cargarlo.
Ahora sí. Ahora lo voy a borrar y vamos a hacerlo de vuelta. Entonces, una gaussiana es algo que tiene esta forma, ¿sí? Mientras más mediciones nosotros vayamos tomando, más se va a aproximar nuestro histograma a una gaussiana perfecta. Entonces, esta distribución gaussiana, nosotros los datos que tenemos se van a poder explicar con este tipo de distribución. Tiene una fórmula, que es esta que está acá, que la pueden después buscar en internet, está. Donde hay dos valores que son claves. Este es sigma, que es la dispersión, la desviación estándar o desviación típica. Un segundo. Y bueno, el promedio, que es donde está centrada la gaussiana. La particularidad que tiene la gaussiana es que si uno se fija desde el promedio, si uno separa en intervalos que vayan desde el promedio menos la desviación hasta el promedio más la desviación, o sea, este intervalo, lo que tiene es que el 68,1% de las mediciones que ustedes hayan hecho les va a caer en ese intervalo. Si ustedes toman un intervalo un poco más grande, ¿sí? Desde centrado en el promedio, 2 sigmas a la izquierda, 2 sigmas a la derecha, ahí va a caer el 95% de las mediciones, y si uno lo hace a 3 sigmas, ahí les cae el 99,6% de las mediciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que nosotros las mediciones que estemos obteniendo, ¿sí? Lo más probable es que se alejen del promedio hasta 3 desviaciones estándar. ¿Sí? Más allá de eso, es difícil haber medido. La particularidad, bueno, que también tiene la distribución gaussiana es que media, moda y mediana coinciden. Media es el promedio, o sea, sumo todas las mediciones y la divido por la cantidad de mediciones que hice. Bueno, mediana es cuando yo ordeno mis resultados, el que me cae en el medio, y moda es el que sale con mayor frecuencia. Y bueno, acá les dejo cómo se calcula el promedio, que es la suma de todas las muestras, de todas las mediciones, dividido cuántas mediciones hice, o sea, nuestro N sería 100, y cómo se calcula la desviación estándar. De todas maneras, ustedes los van a hacer en el Excel, después van a ver unos videos donde les muestro cómo calcular esto en Excel y que él se encargue de calcularlo. Cosas importantes, la desviación estándar depende del tipo de experimento que estamos haciendo, ¿sí? Cuando n es muy grande va a converger a un número fijo, y a partir de eso nosotros podemos calcular el error, ¿sí? Que va a ser la desviación estándar dividido la raíz de n. Por haber hecho estadística, nosotros vamos a estar cometiendo un error que, bueno, se puede calcular de esta forma. Y finalmente, la última parte del experimento, van a tener que acortar el péndulo en pasos de 15 centímetros. 15 centímetros es un número, si a ustedes les queda más cómodo hacer 10, 20, eso manéjenlo ustedes. Pero lo van a tener que hacer 5 veces, o sea, necesitamos 5 pares de valores longitud-tiempo. ¿Sí? Nada, yo ahí les anoté, no hace falta cortar el péndulo y volver a armarlo, sino que eso, fíjense ustedes cómo lo van trabajando, tengan en cuenta cuando lo construyan de que van a tener que cortarlo en algún momento. Entonces, traten de conseguírselo para hacerlo de la forma más simple. Entonces, la idea es que necesitamos 5 longitudes distintas. Una ustedes ya la midieron en la primera parte, entonces deberían ser la que midieron en la primera parte y 4 más. Y lo que van a hacer es dejar pasar 20 periodos, ¿sí? Ahí calcular cuál es el tiempo total, dividir por 20 y ahí obtienen un periodo promedio, ¿sí? Como en la primera parte. Y eso les va a generar 5 pares de longitud-periodo. Con esos 5 pares, después vamos a hacer un análisis de datos que, nada, está en un video, eso lo ven después. Después lo charlamos más en detalle. Finalmente, las cosas que tienen que estar en el informe. Después, más adelante, vamos a charlar con mucho más detalle sobre el informe, pero algún en adelanto. Van a tener que demostrar que la validez de la aproximación del periodo para ángulos pequeños.
¿Sí? Van a tener que comparar estas dos fórmulas. Un segundo. Y van a tener que presentar, para la parte 1 del análisis, una tabla con 2 por n más 1 columnas. Me parece que la cambiamos esta, me parece que no la actualicé. Sí, esto me parece que no me embola, está actualizado en la guía, háganle caso a la guía. Así que lo paso rápido. Y bueno, por cada integrante del grupo va a tener que hacer un histograma donde, bueno, comparen los resultados de ese histograma y discutan lo que están obteniendo. Y, bueno, tengan el resultado de cuánto les da la gravedad con el error, ¿sí? A partir de los promedios que obtienen el histograma. Entonces, de cada histograma, ustedes van a tener un valor de gravedad. Y a partir de esos n valores, o sea, van a tener n integrantes, van a poder calcular una gravedad promedio que la pueden comparar con la gravedad teórica que uno utiliza de 9,8. Bueno, y en la parte 3 van a tener que presentar 2 gráficos con los datos de cada integrante y por cada uno de esos gráficos van a tener un valor de la gravedad. Y bueno, y finalmente pueden comparar los valores obtenidos con las fórmulas que le aparece en la guía, que es una fórmula teórica de la gravedad para calcularla según donde esté ubicado. Toda la parte del análisis de datos está en unos videos que subí el año pasado. Pueden mirarlos, es bastante, ¿cómo se llama? Los va a ir guiando para poder trabajar en el Excel y poder calcular eso. Entonces, no digo más. No sé si tienen preguntas, si no ya nos podemos separar en los grupos para trabajar. Un grupo se queda conmigo, el otro se va con Cristian. Y cualquier duda que tengan con el péndulo, con el trabajo, nos pueden consultar. No, no es tan complicada el TP. Y bueno, desde las 8:30 se sumaron como 5 grupos más. Y ahora somos 16. Entonces los primeros 8, ahora voy a actualizar la lista, te pasé el link. Los primeros 8 grupos se quedan con Seba y el resto se tienen que pasar a mi reunión. ¿Okay? Esperen que lo voy a copiar, ¿no? Para que vuelva a copiar el link. Ahí en el docs dice con quién van cada uno. Y a ver, la idea es que hoy traten de hacer las mediciones, tener los distintos periodos calculados, medidos, perdón, y asegurarnos de que, bueno, no estén correlacionados, que las cosas estén muy bien medidas, y después en la semana hagan el análisis de datos. Hagan el análisis de datos, fíjense cuánto les da la gravedad, y asegúrense de que les está dando algo correcto. Después, creo que ya después del parcial, vamos a hablar de cómo es que tienen que hacer el informe, y después a partir de eso van a tener una semana para escribir el informe. Entonces, la idea es que hoy en particular se calienten por las mediciones y después en la semana hagan el análisis de datos. Si pueden hacerlo todo junto hoy, bueno, mejor, pero si no llegan es lo lógico. Bueno, me acaba de llegar un mail con otro grupo más. ¿Qué hacemos? ¿Lo dividimos y lo distribuimos entre el resto o permitimos uno más? Manda uno más, ya está. Si ya está armado. Sí. Bueno, ok. Entonces los que me acaban de escribir, quédense conmigo en la otra reunión. ¿Okay? Esperen que voy a actualizar la lista. ¿Fecha para entrega, Seba? Ahora después lo vemos. Tendría que ver el cronograma cuando hacemos
En general va a ser una semana, 10 días después del parcial. Eso. Ok, acá están los últimos. Listo. Bueno, ahora sí están todos. Nos falta alguien. Cindy tiene una pregunta. ¿Cómo es la pregunta, Cindy? No me queda claro algo, no me acuerdo con respecto al ángulo. No, trabajemos con un solo ángulo. O sea, elijan ustedes un ángulo, obviamente que sea pequeño, no sé, 5 grados, 10 grados, con eso va a andar bien, y siempre trabajan con ese ángulo. Entonces, de esa forma ustedes se aseguran que cumplan con esta suposición de ángulos pequeños. No, nada. Y cuando varían el largo del péndulo, ahí obviamente... Sí, cuando varían el ángulo del péndulo puede pasar una cosa, que es, lo voy a dibujar acá. O sea, si ustedes tienen este péndulo, este es el péndulo largo, ustedes hacen la marca acá, entonces este sería tita. Si ustedes lo acortan, el ángulo del péndulo, por ejemplo, queda hasta acá, ¿sí? Van a necesitar correr la marca. Si lo hacen de donde está la marca, el ángulo les va a cambiar, y tengan cuidado porque muchas veces uno lo hace tan corto que se empieza a alejar de ángulos pequeños. Entonces, ahí háganlo con cuidado. Si van a cambiarlo, pueden volver a cambiar la marca, o fíjense cuál es el intervalo más corto y asegúrense de que el ángulo que les quede como mucho de 15, 20 grados. ¿Sí? Eso para cuando lo cortan. ¿Cómo puede ser que Sofía tiene clase de biología en nuestra clase de física? Inaceptable. Está bien, en superposición de materias. Bueno. Ahora los dejamos libres para que trabajen. Si tienen consultas, yo voy a estar en este Meet, Cristian va a estar en el suyo, así aprovechan y consultan. Pero la idea es que este tiempo de clase lo tienen libre para poder hacer el péndulo y poder medir. Cosa de que hoy nos aseguramos de que tengan las mediciones y que las mediciones estén bien hechas. Claro. Yo ahora voy a armar también el experimento, los voy a acompañar para compartir la alegría del laboratorio. Bueno, me paso al otro, ¿sí? Vengan allá. Dale. Chao. Entonces, bueno, después ahí en la lista tienen con quién se va cada uno. Nada, así que yo voy a estar acá, estoy conectado. Cualquier duda que tengan me avisan y lo vemos. Si quieren pasarme alguna foto o algo de cómo es el péndulo, mándenmelo al WhatsApp, que es más fácil. 334. Y nada, lo que queda es para que laburen ustedes y cualquier problema que tengan nos avisan y lo vemos. Profe, Sí. tengo una duda de cuando midamos por ejemplo, los 20 periodos
o los Ujú. 50, ¿lo hacemos todo de una vez o cuando se cumplen los Claro. 5 paramos y empezamos de nuevo? Claro, cuando vos en la primera parte, para que voy a borrar acá, vos lo que haces es esto. Agarrás el péndulo, lo dejás del equilibrio y lo dejás moverse una vez, ¿sí? Para evitar de que no haya fuerzas extras, no arranque con velocidad inicial. En la segunda, ahí apretás el cronómetro y lo dejás ir y volver n veces. O sea, si n es 5, lo dejás ir y volver 5 veces. Y ahí apretás el cronómetro. Entonces, eso te va a dar, para que voy a la tablita, para atrás, eso te va a ir, por ejemplo, a mí me dio 11,52. Entonces, yo quiero saber cuánto vale un periodo y lo que me di es 5. Entonces, ese número que obtuve lo divido por 5, que es esto que está acá. ¿Está bien? Ok, sí, gracias. Si después lo haces con 20, entonces medís 20 periodos todos juntos, te va a dar un número más grande, bueno, lo dividís por 20. Y así también con 50. Bueno, yo estoy conectado, ahora me voy a mutear, pero ustedes háblenme o escríbanme y les respondo. Nada, cualquier cosa que les pase con el péndulo, chiflen y lo vemos.
Profesor, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Pará, no escucho. Hola, ¿me escuchás? Ahí está. Sí. Te hago una pregunta. Por el tema del ángulo, viste que tiene que ser menor entre 10 grados, 5. Sí. ¿Cómo la verdad que no, le estaba leyendo ahora lo que mandaron por el campus y cómo no me quedó claro cómo tomarlo ese. Sí, no, mira, la idea es así. Sí, O sea, esta es tu posición de equilibrio y este es tu perfecto. péndulo. Sí, Entonces, entre el péndulo, que va a tener largo L, y esto que es una marca que vos podés hacer en el piso, perfecto. ¿sí? Acá vas a tener el ángulo. Entonces, acá esto lo que te forma es un seno. Sí, Es X sobre L. Entonces, vos ahí decidí con qué ángulo vas a trabajar. Lo que yo les digo es trabajen 5, 10 grados, no mucho más, porque si no Bien. se van de la hipótesis de ángulos pequeños. Ah, Entonces, no es exacto. no, por eso. Listo. Mientras que vos estés en la hipótesis de ángulos pequeños, Sí. el periodo es independiente del ángulo. Listo. Esa es la clave. Entonces vos decís, bueno, elijo 5. Bueno, hacete esta cuenta, fíjate cuánto te da de X y ahí te lo marcas en el piso. Perfecto. Haces una marquina en el piso o decís, bueno, hasta esta baldosa aparto y ahí me va a servir. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, Joya. cualquier cosa te voy a preguntar. Sí, obvio. Yo estoy acá, estoy muteado para no joderlos a ustedes, pero me dicen. Dale, gracias. ¿Sí?